El día que mis propios hijos me dejaron tirada como basura en un centro comercial, con apenas 20 pesos en el bolsillo, y las palabras «ya no importas más» resonando en mis oídos, fue el día que nació la mujer que debí ser desde siempre. Permíteme contarte algo que jamás pensé que tendría el valor de admitir. Durante 40 años de mi vida, fui la actriz principal de mi propia mentira. Sí, mentira. Porque fingir ser pobre cuando tienes millones, fingir ser débil cuando posees un imperio, fingir necesitar cuando eres completamente independiente, eso no es amor maternal. Es cobardía disfrazada de sacrificio. Cuando mis hijos me gritaron, «No importas más», sin saber que el testamento que tanto esperaban era precisamente para ellos. Cuando me rechazaron y me dijeron que ya no querían saber nada de mí, pensaron que habían ganado. Pero cuando el abogado leyó el testamento, la verdad salió a la luz y todo cambió. Pero antes de llegar a ese momento de justicia divina, déjame explicarte cómo una mujer inteligente y poderosa como yo pudo caer tan bajo. Cómo permití que mis propios hijos me pisotearan como si fuera una alfombra vieja. Estaba ahí, sentada en esa fría banca del centro comercial, viendo cómo el auto de Carlos se alejaba sin mirar atrás. Mi hijo mayor, el que una vez me dijo que era la mejor madre del mundo, acababa de abandonarme como si fuera una extraña molesta. Las lágrimas no venían. Había llorado tanto en los últimos meses que mis ojos parecían haberse secado para siempre. «Mamá, ya no podemos más contigo», me había dicho Ana, mi única hija, la niña de mis ojos. «Eres una carga, siempre pidiendo dinero, siempre con problemas. Papá tiene razón, necesitas aprender a valerte por ti misma». ¿Carga? ¿Yo? ¿Una carga? Si supieran que en ese momento tenía en mi cuenta bancaria más dinero del que ellos verían en toda su vida. Si supieran que las propinas que les daba eran migajas comparadas con lo que realmente poseía. Si supieran que cada vez que fingía necesitar ayuda, estaba probando si quedaba algo de amor real en sus corazones. Pero no sabían nada. Y yo, como la tonta que fui, mantuve el secreto hasta el final. Ahí, en esa banca, mientras la gente pasaba a mi lado sin verme realmente, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no más máscaras. Ya no más fingir ser la madre necesitada y dependiente. Era hora de que conocieran a la verdadera Elena Martínez. La mujer que había construido un imperio inmobiliario desde cero. La mujer que tenía propiedades en 3 países. La mujer que había donado millones a caridades sin que nadie lo supiera. La mujer que había sacrificado su propia felicidad por hijos que no la merecían. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado. «Licenciado Herrera, soy Elena. Necesito que prepare el testamento». «Sí, exactamente como lo discutimos. Es hora de que mis hijos aprendan el verdadero significado de las palabras «ya no importas más». Esa llamada fue el primer paso hacia mi liberación. Pero para entender completamente por qué llegué a ese punto, necesito contarte toda la historia desde el principio. Desde el día que decidí esconder quién era realmente por amor a una familia que nunca me amó de verdad. Mi padre solía decir que una mujer fuerte debe saber cuándo mostrar su poder y cuándo guardarlo. Nunca imaginé que seguiría su consejo de manera tan literal durante décadas. Crecí en un barrio humilde de Medellín, donde cada peso contaba y cada oportunidad se peleaba con uñas y dientes. Mamá trabajaba limpiando casas ajenas mientras papá reparaba electrodomésticos en un pequeño taller que montó en el garaje. Éramos pobres, pero teníamos algo que muchas familias adineradas envidiaban: amor genuino. «Elenita», me decía papá mientras reparaba una vieja radio. «La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de construir con tus propias manos». A los 16 años, mientras mis amigas soñaban con novios y fiestas, yo estudiaba contabilidad en las noches y trabajaba en una tienda de telas durante el día. Tenía una visión clara.
No quería depender de nadie jamás. Mi primer negocio fue vender empanadas en la universidad. Con las ganancias compré más ingredientes y contraté a 2 compañeras. En 6 meses tenía 5 puntos de venta. Los profesores me felicitaban por mi espíritu emprendedor, pero yo sabía que era supervivencia pura. Cuando cumplí 20 años, ya había ahorrado suficiente para comprar mi primer terreno. Era pequeño, en las afueras de la ciudad, pero era mío. Papá lloró cuando le mostré las escrituras. «Hija, has logrado en 2 años lo que yo no pude en toda mi vida». Pero el destino tenía otros planes. Papá murió de un infarto cuando yo tenía 23 años. Mamá se sumió en una depresión profunda y yo me convertí en el sostén de la familia. Vendí el terreno para pagar los gastos médicos y el funeral. Fue entonces cuando conocí a Roberto. Alto, elegante, con una sonrisa que prometía protección eterna. Trabajaba en un banco y hablaba de estabilidad, de formar una familia, de darme la seguridad que tanto necesitaba en ese momento vulnerable. «Elena, no necesitas trabajar tanto», me decía mientras acariciaba mi cabello. «Yo puedo cuidarte. Una mujer como tú merece ser protegida, no andar luchando en las calles como un hombre». Sus palabras sonaban como música después de años de batalla constante. Por primera vez en mi vida, alguien me ofrecía descanso. Nos casamos 6 meses después. Mamá murió 2 semanas antes de la boda, pero alcanzó a verme en el vestido y me susurró: «Hija, no dejes que nadie apague tu fuego interior». No entendí sus palabras hasta años después. Roberto resultó ser exactamente lo que prometía. Un proveedor estable, un esposo responsable, un padre dedicado cuando llegaron los niños. Pero también era controlador, machista, y tenía una visión muy clara de cuál debía ser mi lugar en el mundo. «Las mujeres que trabajan descuidan a sus hijos», decía cada vez que yo mencionaba retomar mis proyectos. «Nuestros hijos necesitan una madre presente, no una empresaria frustrada». Así que me quedé en casa. Crié a Carlos, Ana y Miguel con dedicación absoluta. Pero por las noches, cuando todos dormían, yo estudiaba. Leía sobre inversiones, sobre bienes raíces, sobre mercados financieros. Mi mente seguía siendo la de una empresaria, aunque mi vida fuera la de un ama de casa. Cuando Carlos cumplió 10 años, heredé una pequeña suma de dinero de una tía lejana. Roberto quería usarla para cambiar el auto, pero yo tenía otros planes. «Confía en mí», le dije. «Déjame invertir este dinero. Puedo multiplicarlo». Se rió. Literalmente se rió de mí. «Elena, amor, las inversiones son cosa de hombres. Mejor compramos algo útil para la casa». Esa noche tomé una decisión que cambiaría todo. Abriría una cuenta bancaria secreta. La cuenta secreta se convirtió en mi refugio silencioso. Cada peso que lograba ahorrar del mercado, cada moneda que encontraba en los bolsillos de Roberto al lavar la ropa, cada regalo en efectivo de cumpleaños. Todo iba directo a mi pequeño tesoro oculto. Roberto nunca sospechó nada. Para él, yo era la esposa perfecta, sumisa, dedicada, completamente dependiente de su salario. Pero mientras él veía televisión después del trabajo, yo estudiaba gráficos de la bolsa en revistas viejas que compraba en secreto. Mi primera inversión fue modesta. Acciones de una empresa textil que había investigado durante meses. Invertí apenas 50,000 pesos, temblando mientras firmaba los documentos en un banco del centro, lejos de nuestro barrio. 3 meses después, las acciones se habían duplicado. «Mami, ¿por qué sonríes tanto hoy?», me preguntó Carlos, que entonces tenía 11 años. «Porque ustedes son mi mayor alegría, mi amor», le respondí, abrazándolo fuerte. No mentía completamente. Mis hijos sí, eran mi alegría. Pero esa sonrisa particular venía de haber demostrado que mi instinto financiero seguía intacto. Con las ganancias compré más acciones, luego bonos. Después, mi primera propiedad, un pequeño apartamento en un barrio en desarrollo. Lo alquilé inmediatamente
y las rentas fueron directamente a mi cuenta secreta. Roberto celebraba cada ascenso en el banco como si fuera el único responsable de nuestra estabilidad económica. Gracias a mi trabajo, los niños pueden estudiar en buenos colegios, decía con orgullo durante las reuniones familiares. Yo asentía, servía más café y sonreía. Pero por dentro calculaba cuánto había ganado esa semana con mis inversiones. Generalmente era más que su salario mensual. Ana nació cuando yo tenía 28 años. Una niña hermosa, de ojos grandes y sonrisa dulce. Roberto quería que fuera delicada, femenina, una verdadera señorita. Yo secretamente esperaba que heredara mi determinación. Las niñas deben aprender a ser protegidas, no a protegerse, decía Roberto mientras peinaba sus rizos dorados. Ana será una princesa. Miguel llegó 2 años después, completando nuestra familia. 3 hijos, una casa cómoda, un esposo estable. Desde afuera, éramos la familia perfecta. Pero yo vivía una doble vida cada vez más compleja. Durante el día era Elena la madre abnegada. Preparaba desayunos, ayudaba con tareas, asistía a reuniones escolares. Pero en las madrugadas, mientras todos dormían, era Elena la inversionista. Compraba propiedades, vendía acciones, reinvertía ganancias. Mi portafolio crecía exponencialmente. Tenía apartamentos en 3 ciudades, acciones en 12 empresas diferentes y una cuenta de ahorros que Roberto no podía ni imaginar. «Mami, ¿por qué a veces hablas sola en la cocina?», me preguntó Ana una mañana. «Estoy rezando, mi amor». Le mentí. En realidad estaba calculando mentalmente las ganancias del mes. Los niños crecían creyendo que dependíamos completamente de papá. Cuando pedían algo costoso, yo les decía: «Hay que esperar a que papá cobre», o «Pregúntenle a papá si alcanza el dinero». Mientras tanto, tenía suficiente dinero para comprarles cualquier cosa que desearan. ¿Por qué mantenía la farsa? Porque amaba a mi familia y creía que la estabilidad emocional era más importante que la verdad financiera. Pensaba que si Roberto descubría mi éxito, se sentiría emasculado. Si los niños sabían que tenía dinero propio, podrían volverse irresponsables. ¡Qué equivocada estaba! A los 35 años ya era millonaria, pero seguía pidiendo permiso para comprar un vestido nuevo y fingiendo preocupación cuando las cuentas llegaban a casa. La ironía más cruel era que mientras yo construía un imperio en silencio, mis hijos aprendían a verme como una carga económica y Roberto como el único proveedor real. Estaba creando los cimientos de mi propia destrucción emocional, peso por peso, inversión por inversión. Los primeros indicios de lo que vendría después aparecieron cuando Carlos cumplió 15 años. Había pedido una bicicleta costosa, una de esas que veía en las vitrinas del centro comercial. Roberto calculó el presupuesto familiar y determinó que tendríamos que esperar 3 meses para comprarla. «Es injusto», gritó Carlos esa noche durante la cena. «Todos mis amigos tienen mejores cosas que yo. ¿Por qué tenemos que ser tan pobres?» «No somos pobres, hijo», respondió Roberto con paciencia. «Somos una familia trabajadora que administra bien su dinero». «Pero mamá nunca trabaja», explotó Carlos, señalándome con desprecio. «Solo se queda en casa haciendo nada. Si trabajara tendríamos más dinero». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Ahí estaba mi hijo mayor, el niño que había criado con tanto amor, reduciéndome a nada. En ese momento yo tenía en mi cuenta secreta suficiente dinero para comprarle 10 bicicletas de esas, pero no podía decírselo. «Carlos, respeta a tu madre», intervino Roberto. «Ella trabaja más que cualquiera de nosotros cuidando esta casa». «Cuidar la casa no es trabajo real», murmuró Carlos, pero lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. Esa noche, mientras Roberto dormía, fui al cuarto de Carlos. Quería explicarle, consolarlo, hacerle entender que el dinero no era lo más importante. Pero cuando abrí la puerta, lo escuché hablando por teléfono con un amigo. «Mi mamá es una mantenida», decía con naturalidad.
No hace nada productivo. Mi papá es el único que trabaja de verdad en esta casa. Me quedé paralizada en el pasillo. Mi propio hijo, el niño al que había dedicado 15 años de mi vida, me veía como una carga inútil. Ana comenzó a mostrar actitudes similares. A los 13 años, ya había desarrollado una obsesión por las marcas y constantemente se quejaba de que sus amigas tenían mejores cosas. «Mamá, ¿por qué no puedes conseguir un trabajo como las otras mamás?», me preguntó un día mientras yo planchaba su uniforme escolar. La mamá de Sofía es gerente de una empresa y pueden viajar a Miami todos los años. Yo trabajo aquí, cuidándolos a ustedes, le expliqué, sintiendo cómo mi corazón se encogía. Eso no es trabajo real, replicó con el mismo tono despectivo que había usado Carlos. Cualquiera puede limpiar y cocinar. Miguel, el menor, parecía seguir el ejemplo de sus hermanos mayores. A los 11 años, ya había aprendido a suspirar dramáticamente cuando yo le negaba algo porque no teníamos dinero. «Ojalá tuviéramos una mamá que trabajara de verdad», murmuró una tarde cuando le dije que no podíamos comprar el videojuego que quería. Las reuniones familiares se volvieron especialmente dolorosas. Los hermanos de Roberto presumían los logros profesionales de sus esposas, mientras yo permanecía silenciosa en mi papel de ama de casa. «Elena es muy afortunada», decía la cuñada Patricia con una sonrisa condescendiente. «Puede quedarse en casa sin preocupaciones mientras Roberto se encarga de todo». Mis hijos asentían avergonzados, como si tener una madre mantenida fuera una marca de inferioridad social. Lo más doloroso era que mientras ellos me despreciaban por mi aparente dependencia económica, yo seguía construyendo mi imperio en secreto. Cada comentario hiriente me motivaba a trabajar más duro en mis inversiones. Compré un edificio completo en el centro de la ciudad. Las rentas mensuales superaban el salario anual de Roberto, pero mis hijos seguían viendo a su padre como el único proveedor real. «Papá, ¿cuándo podremos mudarnos a una casa más grande?», preguntó Ana durante una cena familiar. «Cuando tu madre deje de ser tan conformista y busque trabajo», respondió Roberto, sin darse cuenta del daño que causaban sus palabras. Todos rieron, incluso Miguel, mi bebé, se unió a las risas. Esa noche decidí que era momento de enseñarles una lección sobre el valor real del trabajo y el respeto familiar. Pero aún no sabía que lo peor estaba por venir. Mantener la fachada de mujer necesitada se había convertido en un arte que dominaba a la perfección. Cada mañana me despertaba y me ponía mi disfraz. La ropa modesta, la expresión preocupada por el dinero, las excusas constantes sobre gastos que no podíamos permitirnos. Mientras desayunábamos yo revisaba mentalmente mi cartera de inversiones. Las acciones de la empresa farmacéutica habían subido un 12%. El edificio de oficinas que compré el mes pasado ya tenía lista de espera para alquilar. Y acababa de cerrar la compra de un terreno en zona de expansión urbana. «Mami, necesito dinero para la excursión escolar», decía Ana, interrumpiendo mis cálculos mentales. «Ay, mi amor, está muy caro. Vamos a ver si tu papá puede hacer un esfuerzo extra este mes», respondía automáticamente, mientras sabía que tenía suficiente dinero en efectivo guardado en mi closet para pagar 100 excursiones como esa. Roberto se hinchaba de orgullo cada vez que yo recurría a él para gastos familiares. «No te preocupes, Elena, yo me encargo de todo», decía con esa sonrisa protectora que tanto me había enamorado años atrás. Pero ahora esa sonrisa me resultaba casi insultante. Él creía que me estaba salvando con sus 500,000 pesos mensuales, mientras yo generaba más de 5 millones cada mes, solo con las rentas de mis propiedades. Los fines de semana, cuando Roberto descansaba viendo fútbol, yo salía con la excusa de hacer mercado o visitar a una amiga. En realidad me reunía con mi asesor financiero, revisaba propiedades, firmaba contratos de compraventa. «Señora Martínez, sus inversiones han tenido un rendimiento excepcional», me decía el licenciado Herrera durante nuestras reuniones secretas en su oficina.
Ya es propietaria de 18 inmuebles y su portafolio de acciones vale más de 800 millones de pesos. Yo asentía con satisfacción, pero inmediatamente después regresaba a casa a fingir preocupación porque el recibo de la luz había llegado más alto que el mes anterior. «Roberto, amor, ¿crees que podamos pagar este recibo? Está muy costoso», le decía mostrándole una factura de 60.000 pesos, mientras en mi bolso llevaba un cheque por 200 millones que acababa de recibir por la venta de un apartamento. Mis hijos habían perfeccionado el arte de hacerme sentir culpable por cada gasto. Carlos, ahora de 17 años, había desarrollado una técnica especialmente cruel. «Mamá, todos mis compañeros van a ir al viaje de graduación menos yo», me decía con voz quebrada. «Pero entiendo que no tenemos dinero porque tú no trabajas». Cada palabra era una puñalada calculada. Él sabía exactamente cómo herirme, cómo hacerme sentir responsable de las limitaciones económicas que yo misma había creado artificialmente. Ana había aprendido a suspirar dramáticamente cada vez que pasábamos por una tienda de ropa. «¡Qué lindo ese vestido!», decía con melancolía. «Lástima que nunca podré tenerlo». Miguel, siguiendo el ejemplo de sus hermanos, había desarrollado su propia versión de manipulación emocional. «Mamá, ¿por qué no puedes ser como la mamá de Andrés? Ella trabaja y pueden comprarse cosas bonitas». Lo más irónico era que mientras ellos me culpaban por nuestra supuesta pobreza, yo estaba secretamente pagando gastos que Roberto no podía cubrir. Cuando Carlos necesitó clases particulares de matemáticas, yo las pagué con dinero de mis inversiones, pero le dije que había ahorrado del mercado. Cuando Ana quiso tomar clases de piano, vendí algunas acciones para costearlas, pero fingí que habíamos hecho un gran sacrificio familiar. Roberto nunca cuestionó de dónde salía el dinero extra. Estaba tan cómodo en su papel de proveedor principal que no notaba las inconsistencias en nuestro presupuesto familiar. La mentira se había vuelto tan natural que a veces yo misma olvidaba quién era realmente. Me levantaba preocupada por gastos que podía cubrir 1000 veces. Me acostaba calculando ahorros que no necesitaba hacer, pero la máscara más dolorosa era la emocional. Cada día fingía ser la mujer vulnerable que necesitaba protección, cuando en realidad era más fuerte e independiente que cualquier persona en mi familia. Estaba construyendo un imperio mientras interpretaba el papel de la víctima. Y lo peor de todo, mis propios hijos estaban aprendiendo a despreciarme por la debilidad que yo misma había creado. La primera traición la descubrí por accidente. Era un sábado por la mañana y había olvidado mi celular en la cocina mientras limpiaba el cuarto de Carlos. Su teléfono sonó repetidamente hasta que, molesta por el ruido, decidí apagarlo. La pantalla mostró un mensaje de Ana. «Ya hablé con papá. Dice que cuando cumpla 18 podemos convencerlo de que la interne en un asilo. Así nos quitamos el problema de encima». Mis manos temblaron sosteniendo el dispositivo. Leí el mensaje 3 veces, esperando haber entendido mal, pero las palabras eran claras. Mis hijos estaban planeando deshacerse de mí. Revisé más mensajes. Había toda una conversación familiar en un grupo que se llamaba Operación Libertad. Roberto, Carlos, Ana y Miguel intercambiaban ideas sobre cómo solucionar mi problema. «Mamá está cada vez más pesada», había escrito Miguel. «Ayer me pidió que la acompañara al médico y tuve que cancelar mis planes». «Es una manipuladora», respondía Ana. «Siempre inventa enfermedades para llamar la atención». Roberto había enviado un mensaje que me destrozó. «Chicos, su madre ya cumplió su función. Los crió, mantuvo la casa. Ahora es momento de que cada uno haga su vida sin cargas innecesarias». Cargas innecesarias. Eso era yo para el hombre que había jurado amarme hasta la muerte. Carlos había sido el más cruel. Honestamente, nunca entendí por qué papá se casó con alguien tan inútil. No trabaja, no aporta nada, solo consume recursos. Seguí leyendo, descubriendo planes detallados. Habían investigado residencias geriátricas, calculado costos, incluso visitado algunas instalaciones.
todo a mis espaldas, mientras yo cocinaba sus comidas favoritas y lavaba su ropa. La de la calle 80 está bien, había escrito Ana. No es muy cara y está lejos de nuestros barrios. Podríamos visitarla una vez al mes para no sentirnos culpables. Una vez al mes. Esa era la frecuencia con la que planeaban recordar mi existencia. Roberto había respondido: perfecto. Cuando Carlos se gradúe, ejecutamos el plan. Le diremos que es temporal, mientras mejora su salud mental. Mi salud mental. Habían decidido que estaba loca por ser dependiente, sin saber que era más exitosa financieramente que todos ellos juntos. Los días siguientes fueron una tortura. Desayunaba con ellos sabiendo que me consideraban un estorbo. Ayudaba con las tareas escolares a hijos que contaban los días para librarse de mí. Besaba las mejillas de un esposo que ya había planificado mi exilio. «¿Cómo dormiste, amor?», me preguntaba Roberto cada mañana con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como actuación pura. «Bien, gracias», respondía, mientras por dentro gritaba: «Sé que quieres internarme, traidor». Ana había perfeccionado su técnica de manipulación. «Mami, estás muy pálida últimamente. ¿No crees que deberías ver a un psicólogo? Papá dice que podría ayudarte con tu dependencia emocional». Dependencia emocional. Así llamaban a mi amor incondicional por ellos. Miguel, mi bebé, había aprendido de sus hermanos mayores. «Mamá, mi amigo dice que su abuela está muy feliz en la residencia donde vive. Tiene muchos amigos de su edad». Cada comentario era una preparación psicológica para el momento en que me comunicarían su decisión final. Pero la traición más dolorosa llegó cuando escuché a Roberto hablando por teléfono con su hermano. «Sí, hermano, ya tomé la decisión. Elena ha sido una buena madre, pero ahora los muchachos necesitan espacio para crecer. Y yo, bueno, a los 50 años uno merece vivir sin ataduras». ¿Ataduras? 25 años de matrimonio reducidos a ataduras. Además, continuó Roberto, conocí a alguien en la oficina. Alguien más, independiente, más acorde a esta etapa de mi vida. Había otra mujer. Por supuesto que la había. Una mujer independiente, que no sabía que yo era más independiente que cualquiera de ellos. Esa noche, mientras todos dormían, saqué mis estados de cuenta bancarios. Mis inversiones habían crecido exponencialmente. Tenía propiedades valoradas en más de 2.000 millones de pesos, acciones diversificadas, cuentas de ahorro en 3 bancos diferentes. Era más rica que Roberto jamás soñó ser, más exitosa que mis hijos podrían llegar a ser, más poderosa que toda mi familia junta. Y ellos planeaban deshacerse de mí como si fuera basura. Fue entonces cuando decidí que era hora de enseñarles el verdadero significado de la palabra independencia. Los meses siguientes fueron los más humillantes de mi existencia. Sabiendo lo que planeaban, cada gesto de cariño se sentía como una bofetada disfrazada de caricia. Carlos había comenzado a tratarme como si fuera una anciana senil. «Mamá, ¿estás segura de que puedes manejar sola las compras?», me decía con esa condescendencia que reservaba para personas que consideraba inferiores. «Claro que puedo, hijo», respondía, mientras internamente pensaba en las reuniones de negocios que había manejado esa misma semana. Había negociado la compra de un centro comercial completo, pero mi propio hijo dudaba de mi capacidad para elegir verduras. Ana había desarrollado una crueldad sutil pero devastadora. Durante las cenas familiares hablaba sobre sus planes futuros como si yo no existiera. «Cuando me case quiero una casa grande con jardín», decía mirando a Roberto. «Papá, ¿crees que podrás ayudarme con el enganche?». «Por supuesto, princesa. Para entonces ya no tendremos tantos gastos en casa», respondía Roberto, lanzándome una mirada significativa. «¿Tantos gastos?». Yo era un gasto que había que eliminar. Miguel, influenciado por sus hermanos, había comenzado a evitarme activamente. Cuando llegaba del colegio, corría directo a su cuarto sin saludarme. Si necesitaba algo, le pedía a Roberto o a sus hermanos que me lo transmitieran.
Dile a mamá que necesito dinero para el proyecto de ciencias. Le decía a Carlos, como si yo fuera invisible. Las reuniones familiares se convirtieron en sesiones de tortura psicológica. Los domingos, cuando visitábamos a la familia de Roberto, yo me sentaba en silencio mientras todos discutían el futuro sin incluirme. Elena se ve cansada últimamente, comentaba mi cuñada Patricia con falsa preocupación. ¿No crees que necesita ayuda profesional? Roberto asentía gravemente. Estamos evaluando opciones. Queremos lo mejor para ella, lo mejor para mí, como si fuera una mascota enferma que necesitaba ser sacrificada por compasión. La humillación más grande llegó durante la celebración de mi cumpleaños número 45. Habían organizado una pequeña reunión familiar, pero la atmósfera era fúnebre, como si estuvieran velando a alguien que aún no había muerto. «Mamá, esperamos que este año sea especial para ti», dijo Ana mientras me entregaba un regalo envuelto descuidadamente. Era un libro sobre cómo encontrar la felicidad en la tercera edad. Tenía 45 años, no 75. Carlos me regaló una sudadera que decía «La mejor abuela del mundo». Ni siquiera era abuela todavía. Miguel me dio una tarjeta que había hecho en el colegio. Adentro había escrito «Para mamá, que siempre estará en nuestros corazones, sin importar dónde esté. ¿Dónde esté?» Ya habían decidido que no estaría con ellos. Roberto fue el más hipócrita de todos. Me regaló un collar barato y me susurró al oído. «Eres la mujer más importante de mi vida, Elena. Siempre lo serás». Mentiroso. Sabía de su aventura con la secretaria del banco. Sabía de sus planes de divorcio. Sabía que ya había consultado abogados. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en la cocina y lloré como no había llorado desde la muerte de mis padres. Pero no eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de una furia que había estado conteniendo durante meses. Saqué mi teléfono y revisé mis cuentas bancarias. 2.500 millones de pesos. Suficiente dinero para comprar y vender a toda mi familia varias veces. Ellos me veían como una carga económica, sin saber que yo podría mantenerlos a todos sin trabajar nunca más. Me trataban como una inválida mental, ignorando que había construido un imperio financiero mientras ellos dormían. Pero lo que más me dolía no era su ignorancia sobre mi éxito, era su falta absoluta de amor genuino. Habían calculado fríamente cómo deshacerse de mí, como si los años de dedicación y sacrificio no significaran nada. Esa madrugada tomé una decisión que cambiaría todo. Si querían jugar a ser una familia sin mí, les daría exactamente lo que pedían. Pero primero, iban a conocer a la verdadera Elena Martínez. La mujer que habían subestimado durante décadas estaba a punto de levantarse. Al día siguiente de mi cumpleaños, mientras Roberto se duchaba y los niños desayunaban, marqué el número del licenciado Herrera. Mi voz sonaba diferente, más firme, como si hubiera encontrado una fuerza que llevaba años dormida. «Licenciado, necesito programar una cita urgente. Es sobre el testamento que discutimos hace meses». «Por supuesto, señora Martínez. ¿Cuándo le conviene?» «Hoy mismo, a las 2 de la tarde». Colgué y observé a mi familia desayunando. Carlos revisaba su teléfono ignorándome completamente. Ana se quejaba porque su café estaba frío. Miguel comía en silencio, evitando mi mirada. Roberto leía el periódico como si yo fuera parte del mobiliario. «Voy a salir esta tarde», anuncié. «Tengo una cita médica». «¿Necesitas que te acompañe?», preguntó Roberto sin levantar la vista del periódico. Era pura cortesía. Esperaba que dijera que no. «No, gracias. Puedo manejar sola». Ana soltó una risita. «Mamá, ¿estás segura? Últimamente te veo muy despistada». Despistada. Esa era su nueva palabra favorita para describir mi supuesta decadencia mental. En la oficina del licenciado Herrera, me senté frente a su escritorio con una determinación que me sorprendió a mí misma. Durante años había sido la mujer que pedía permiso para todo.
Ahora era la mujer que tomaba decisiones definitivas. «Quiero modificar completamente mi testamento», declaré. «Y quiero que sea absolutamente hermético, sin posibilidad de impugnación». El licenciado ajustó sus lentes. «Señora Martínez, ¿está segura? La última vez que hablamos, usted quería dejarles todo a sus hijos. Eso fue antes de descubrir quiénes son realmente. Le conté todo. Los mensajes, las conversaciones secretas, los planes de internamiento, la traición de Roberto». El licenciado escuchaba con expresión cada vez más grave. «Entiendo su dolor, señora. Pero, ¿no cree que debería hablar con ellos primero? Tal vez sea un malentendido». «No hay malentendido posible», interrumpí. «Quiero que el testamento sea una lección que jamás olviden». Trabajamos durante 3 horas, diseñando un documento que sería mi venganza perfecta. Cada cláusula estaba calculada para máximo impacto emocional. «¿Está completamente segura de esto?», preguntó el licenciado mientras imprimía los documentos finales. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Firmé cada página con una satisfacción que no había sentido en años. Por primera vez en décadas, estaba tomando control absoluto de mi destino. De regreso a casa, me detuve en el banco para hacer algunas transferencias. Moví fondos, cerré cuentas conjuntas, consolidé mis activos bajo mi nombre únicamente. Roberto no tenía idea de que acababa de perder acceso a dinero que nunca supo que existía. Esa noche, durante la cena, los observé con nuevos ojos. Ya no eran mi familia. Eran extraños que habían vivido de mi generosidad sin saberlo y ahora planeaban descartarme. «¿Cómo te fue en el médico, mamá?», preguntó Carlos con esa falsa preocupación que había perfeccionado. «Muy bien. El doctor dice que estoy en excelente estado de salud. Probablemente viva muchos años más». Vi cómo intercambiaban miradas. Muchos años más significaba retrasar sus planes de libertad. «Qué bueno, amor», dijo Roberto, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ana suspiró discretamente. Miguel siguió comiendo sin comentar. Durante las siguientes semanas, comencé a implementar cambios sutiles. Dejé de hacer algunas tareas domésticas que siempre había realizado. Cuando me preguntaban por qué, respondía: «Estoy cansada. A mi edad necesito descansar más». Mi edad. Tenía 45 años, pero hablaba como si fuera una anciana. Quería que se acostumbraran a la idea de mi fragilidad. También comencé a olvidar cosas intencionalmente. Dejaba las llaves en lugares extraños, repetía historias que acababa de contar, confundía nombres ocasionalmente. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntaba Miguel con genuina preocupación. «Solo estoy un poco confundida últimamente», respondía con voz débil. Veía cómo Roberto tomaba notas mentales de cada síntoma. Estaba construyendo el caso perfecto para justificar mi internamiento, pero mientras ellos creían que me estaba deteriorando, yo estaba más lúcida que nunca. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra tenía un propósito. Estaba preparando el escenario para el momento más importante de mi vida. El día en que descubrirían quién había sido realmente Elena Martínez durante todos estos años. El día que cambió todo llegó un sábado de marzo. Roberto había sugerido un paseo familiar al centro comercial. Algo que no hacíamos desde hacía meses. Yo sabía que no era casualidad. Había escuchado sus susurros nocturnos con los niños durante toda la semana. «Mamá, arréglate bonita», me dijo Ana esa mañana. «Vamos a pasar un día especial en familia». Especial. Esa palabra sonaba siniestra viniendo de ella. Me vestí con mi ropa más sencilla, la que usaba para mantener mi fachada de mujer humilde. Pantalón negro, blusa blanca, zapatos cómodos. La imagen perfecta de la madre abnegada que pronto sería abandonada. Durante el trayecto en el auto todos parecían nerviosos. Carlos manejaba en silencio. Ana miraba por la ventana evitando mi mirada. Miguel jugaba con su teléfono más intensamente que de costumbre.
Roberto revisaba constantemente su reloj. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Al Centro Comercial Las Américas, respondió Carlos. Queremos que conozcas un lugar nuevo. Un lugar nuevo. Qué manera tan cruel de describir el sitio donde planeaban abandonarme. Llegamos al estacionamiento y caminamos hacia la entrada principal. Mis hijos se mantenían a cierta distancia, como si ya hubieran comenzado a desconectarse emocionalmente de mí. «Mamá, siéntate aquí un momento», me dijo Roberto señalando una banca cerca de la fuente central. «Vamos a buscar algo en una tienda y regresamos por ti». «¿No puedo acompañarlos?», pregunté, interpretando mi papel de mujer dependiente. «Es mejor que descanses», intervino Ana. «Te ves cansada». Se alejaron los 4 juntos, hablando en voz baja. Los vi desaparecer entre la multitud y supe que no regresarían. Saqué mi teléfono y revisé la hora. 2:30 p.m. Esperé exactamente 30 minutos, el tiempo suficiente para que se sintieran seguros de haber escapado. Entonces marqué el número de Carlos. «¿Dónde están?», pregunté con voz quebrada, interpretando el papel de madre abandonada. «Mamá, necesitamos hablar contigo», respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Hemos tomado una decisión familiar». «¿Qué decisión? ¿Dónde están?» «Ya no podemos seguir así. Eres una carga demasiado pesada para todos nosotros». Una carga. Ahí estaba la palabra que había estado esperando escuchar. «Carlos, por favor, no me dejen sola. Soy su madre». «Mamá, ya no importas más», gritó con una crueldad que me sorprendió incluso a mí, que conocía sus verdaderos sentimientos. «No importas más». La línea se cortó. Me quedé sentada en esa banca, rodeada de familias felices que paseaban con sus hijos, parejas que se tomaban fotos, adolescentes que reían sin preocupaciones. Y yo, una mujer de 45 años, acababa de ser descartada por las personas que más amaba en el mundo. Pero en lugar de llorar, sonreí. Saqué mi teléfono nuevamente y marqué otro número. «Licenciado Herrera, soy Elena Martínez. Acaban de cumplirse todas las condiciones que discutimos. Proceda con el plan». «¿Está segura, señora?». «Una vez que activemos el protocolo, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Mis hijos acaban de gritarme que ya no importo más. Es hora de que descubran lo que realmente significa esa frase». Colgué y me levanté de la banca. Caminé hacia la salida del centro comercial con pasos firmes, muy diferentes a los de la mujer frágil que había entrado una hora antes. En el taxi de regreso a casa, reflexioné sobre las palabras de Carlos. «Ya no importas más». Tenía razón. La Elena sumisa, dependiente y sacrificada, ya no importaba más. Era hora de que conocieran a la verdadera Elena Martínez, la mujer que durante 25 años había construido un imperio mientras ellos dormían. La mujer que había fingido necesitarlos cuando en realidad era ella quien los había mantenido. La mujer que estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de la independencia. Mañana comenzaría mi nueva vida, y ellos descubrirían que habían cometido el error más costoso de sus existencias. Llegué a casa esa tarde transformada. Por primera vez en décadas, no fingí estar devastada ni busqué compasión. Simplemente subí a mi habitación y comencé a ejecutar el plan que había estado perfeccionando durante meses. Lo primero fue cambiar las cerraduras. Llamé a un cerrajero de confianza y en 2 horas toda la casa tenía nuevas llaves. Roberto y los niños habían perdido acceso a lo que creían que era su hogar, sin saber que legalmente todo estaba a mi nombre desde hacía años. Mientras el cerrajero trabajaba, yo organizaba documentos en mi escritorio. Escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, certificados de inversión. Cada papel era evidencia de la mujer que había ocultado durante tanto tiempo. «Señora, ¿necesita que instale también cámaras de seguridad?», preguntó el cerrajero. «Sí, por favor, en todas las entradas». Sabía que intentarían regresar. Probablemente esperaban encontrarme llorando, suplicando perdón, rogándoles que me aceptaran de vuelta.
pero se encontrarían con una fortaleza impenetrable. Esa noche, sola en la casa por primera vez en 25 años, me serví una copa de vino y revisé mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Roberto, 12 mensajes de Carlos, 8 de Ana y 3 de Miguel. Los mensajes seguían el mismo patrón. Primero sorpresa, luego preocupación fingida. Finalmente, exigencias. Roberto. Elena, ¿dónde estás? Llegamos a casa y no podemos entrar. Carlos. Mamá, esto es ridículo. Abre la puerta inmediatamente. Ana. ¿Cambiaste las cerraduras? ¿Te volviste loca? Miguel. Mamá, tengo frío. Por favor, déjanos entrar. No respondí ninguno. En su lugar, marqué el número de mi asistente personal, una mujer eficiente que había contratado secretamente años atrás para manejar mis propiedades. Señora Martínez, ¿cómo está? Perfecta, Carmen. Necesito que mañana temprano traslades todas mis pertenencias importantes a la casa de la zona rosa. ¿Se refiere a la mansión que compró el año pasado? Exactamente. Y quiero que contactes al equipo de seguridad. A partir de mañana nadie de mi familia anterior tiene autorización para acercarse a ninguna de mis propiedades. Entendido. ¿Algo más? Sí. Programa una reunión con todos mis inquilinos para la próxima semana. Es hora de que sepan quién es realmente su propietaria. Colgué y sonreí. Roberto creía que me había dejado sin recursos, sin saber que era propietaria del edificio donde trabajaba. Carlos pensaba que me había abandonado sin dinero, ignorando que sus becas de estudio las había pagado yo con mis inversiones. A las 11 de la noche, escuché ruidos en la puerta principal. Voces alteradas, golpes insistentes. Me asomé por la ventana y vi a toda mi familia parada en el jardín, con maletas y expresiones de incredulidad. «Elena, abre esta puerta ahora mismo», gritaba Roberto. «Esta es mi casa». Su casa. Qué irónico. Revisé los documentos legales que tenía sobre la mesa. La casa había sido comprada completamente con mi dinero y estaba registrada únicamente a mi nombre. Carlos intentaba forzar la cerradura mientras Ana grababa con su teléfono, probablemente para demostrar mi comportamiento irracional. «Mamá, no puedes hacernos esto», gritaba Miguel. «Somos tu familia». Familia. Esa palabra ya no tenía significado para mí. Bajé las escaleras y me acerqué a la puerta sin abrirla. «¿Qué necesitan?», pregunté con voz calmada. «Necesitamos entrar a nuestra casa», respondió Roberto furioso. «Esta no es su casa. Nunca lo fue. Elena, deja de actuar como una loca y abre la puerta». «No estoy loca, Roberto. Por primera vez en 25 años estoy completamente cuerda». «Mamá, por favor», suplicó Ana. «Podemos hablar, solucionar esto». «Ya no hay nada que solucionar. Ustedes tomaron su decisión esta tarde. Ahora yo tomo la mía». Se quedaron afuera hasta las 2 de la madrugada, alternando entre súplicas y amenazas. Finalmente se fueron, probablemente a buscar un hotel. Subí a mi habitación y me acosté en mi cama king size, la misma donde había fingido ser vulnerable durante décadas. Pero esa noche dormí como la mujer poderosa que siempre había sido. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Y ellos descubrirían que habían subestimado a la persona equivocada. Una semana después del abandono, envié un mensaje simultáneo a Roberto, Carlos, Ana y Miguel. El texto era simple pero contundente. Reunión familiar urgente. Oficina del licenciado Herrera. Mañana, 3:00 p.m. Asunto: testamento y herencia. Asistencia obligatoria. Las respuestas llegaron inmediatamente. Roberto intentó llamarme 12 veces seguidas. Carlos me escribió. ¿Testamento? ¿De qué herencia hablas? Ana respondió con emojis confundidos. Miguel simplemente preguntó. ¿Estás enferma, mamá? No contesté ninguna comunicación. Había llegado el momento de que conocieran la verdad, pero sería en mis términos, no en los suyos. Esa mañana me levanté temprano y me arreglé como la empresaria que siempre había sido. Traje sastre negro, zapatos de tacón, cabello recogido en un moño elegante.
Nada de la mujer sumisa que habían conocido durante décadas. Llegué a la oficina del licenciado Herrera 30 minutos antes de la cita. Quería estar perfectamente preparada para el momento más importante de mi vida. «Señora Martínez, ¿está lista para esto?», me preguntó el licenciado mientras organizaba los documentos sobre su escritorio. «He estado lista durante 25 años», respondí con una seguridad que me sorprendió. A las 3 p.m. exactas, mi familia llegó en grupo. Los vi a través de la ventana del despacho. Roberto con su mejor traje, intentando proyectar autoridad. Carlos con expresión arrogante, como si fuera a reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Ana nerviosa pero expectante. Miguel confundido y asustado. Entraron a la oficina y se detuvieron en seco al verme. No era la mujer quebrada que esperaban encontrar. Era Elena Martínez, la empresaria, la inversionista, la mujer que había construido un imperio mientras ellos dormían. «Elena, ¿qué significa todo esto?», preguntó Roberto, intentando mantener su tono autoritario. «Siéntense», ordené. Por primera vez en décadas, mi voz tenía el poder de comando que había ocultado tanto tiempo. Se sentaron reluctantemente, intercambiando miradas confundidas. El licenciado Herrera carraspeó y comenzó. «Estamos aquí para la lectura del testamento de la señora Elena Martínez Vázquez». «¿Testamento?», interrumpió Carlos. «Mamá, ¿estás enferma? ¿Te vas a morir?». «No, Carlos, pero la mujer que ustedes conocían ya murió. Murió el sábado pasado en un centro comercial, cuando sus propios hijos le gritaron que ya no importaba más». Ana se removió incómoda en su silla. «Mamá, eso fue un malentendido». «¿Un malentendido?», repetí con ironía. «¿Como los mensajes donde planeaban internarme en un asilo? ¿Como las conversaciones donde me llamaban carga inútil? ¿Como los planes de Roberto para divorciarse y casarse con su secretaria?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto palideció. Carlos abrió la boca sin encontrar palabras. Ana comenzó a llorar silenciosamente. «Licenciado, proceda con la lectura», instruí. «Muy bien. Yo, Elena Martínez Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mis últimas voluntades». Mientras el licenciado leía, yo observaba sus rostros. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente horror absoluto. El testamento revelaba todo. Mis propiedades valoradas en 3.000 millones de pesos. Mis inversiones diversificadas. Mis cuentas bancarias. Mi imperio inmobiliario. Cada párrafo era una bofetada a sus percepciones sobre quién había sido yo realmente. Por lo tanto, dejo la totalidad de mis bienes a fundaciones benéficas, específicamente para mujeres abandonadas por sus familias. «¡Espera!», gritó Carlos poniéndose de pie. «Eso no puede ser legal. Somos tus hijos». «Siéntese, joven», ordenó el licenciado. «Aún no termino. Sin embargo, a mis hijos Carlos, Ana y Miguel, y a mi esposo Roberto, les dejo exactamente lo que me dijeron que yo valía para ellos. Nada, porque según sus propias palabras, yo ya no importaba más». Roberto se levantó tambaleándose. «Elena, esto es una locura. Podemos arreglarlo, podemos...». «No hay nada que arreglar», interrumpí. «Ustedes tomaron su decisión. Ahora vivan con las consecuencias». El licenciado continuó. «Que esta sea la lección más importante de sus vidas. Nunca subestimen a quien los ama, porque el amor despreciado se convierte en la justicia más perfecta». Ana sollozaba desconsoladamente. Miguel me miraba con ojos suplicantes. Carlos tenía la mandíbula apretada, furioso. Roberto parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Mamá, por favor», susurró Miguel. «Podemos cambiar, podemos ser mejores». Los miré a todos con una mezcla de tristeza y liberación. «Es demasiado tarde para eso, Miguel. Tuvieron 25 años para amarme de verdad». Me levanté y caminé hacia la puerta. «Que tengan una buena vida, la que eligieron tener sin mí».
Salí de esa oficina sintiéndome más liviana que nunca. Detrás de mí quedaban los gritos desesperados de Roberto, las súplicas de Ana, la rabia impotente de Carlos y el llanto de Miguel. Pero por primera vez en 25 años, sus emociones ya no eran mi responsabilidad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total. Me mudé a mi mansión en la zona rosa, la misma que había comprado 2 años atrás como inversión y que ahora se convertía en mi hogar real. Contraté personal de servicio, decoré cada amplia habitación según mis gustos, instalé una oficina desde donde manejar mis negocios abiertamente. La transformación fue radical. Dejé crecer mi cabello, cambié mi guardarropa por ropa elegante, comencé a usar maquillaje profesional. La mujer que emergió del cascarón era irreconocible, segura, poderosa, radiante. Mis empleados y socios comerciales, que durante años habían tratado conmigo a través de intermediarios, finalmente conocieron a la verdadera Elena Martínez. Sus reacciones fueron de asombro y respeto inmediato. «Señora Martínez», me dijo el gerente del banco durante nuestra primera reunión presencial. «Nunca imaginé que fuera usted la propietaria de la cartera de inversiones más exitosa que manejamos». Sonreí con satisfacción. Hay muchas cosas que la gente no imagina sobre mí. Mientras tanto, mi antigua familia luchaba con las consecuencias de sus decisiones. Roberto había perdido su trabajo cuando el banco descubrió su aventura extramarital. Carlos tuvo que abandonar la universidad porque las becas misteriosas que financiaban sus estudios habían desaparecido. Ana trabajaba en una tienda de ropa para costear sus gastos. Miguel vivía con la culpa de haber participado en mi abandono. Intentaron contactarme innumerables veces. Cartas, llamadas, mensajes, incluso aparecieron en la puerta de mi nueva casa. Pero mi equipo de seguridad tenía órdenes estrictas. Ningún miembro de la familia Martínez tenía acceso a mí. 6 meses después del testamento, Roberto apareció en mi oficina. Había logrado burlar la seguridad fingiendo ser un cliente potencial. Cuando entró a mi despacho, me encontró revisando contratos de compraventa de un nuevo centro comercial. «Elena, por favor», suplicó con voz quebrada. «Necesitamos hablar». Lo miré sin emoción. «No tenemos nada de qué hablar, Roberto. Los niños están sufriendo. Miguel llora todas las noches preguntando por ti. Debieron pensar en eso antes de abandonarme como basura. Fue un error terrible. Pero somos familia». Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana que daba a la ciudad. Familia no es quien comparte tu sangre, Roberto. Familia es quien te valora, te respeta, te ama incondicionalmente. Ustedes nunca fueron mi familia. Elena, por favor, te lo ruego, dame una oportunidad de arreglar esto. Me volví hacia él con una sonrisa fría. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Durante años fingí necesitarlos cuando en realidad era yo quien los mantenía. Cada regalo que les daba, cada ayuda que les proporcionaba, cada comodidad que disfrutaban. Todo salía de mi dinero. Su rostro se descompuso. ¿Qué quieres decir? Que la casa donde vivían era mía. Que los estudios de los niños los pagaba yo. Que tu salario apenas cubría la comida, mientras yo financiaba todo lo demás. Ustedes vivían de mi generosidad sin saberlo, y aún así me trataban como una carga. Roberto se desplomó en una silla. No lo sabía. Nunca lo supe. Exactamente. Nunca se molestaron en conocerme realmente. Solo vieron lo que querían ver. Una mujer débil y dependiente. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Nada, respondí con finalidad absoluta. Algunas heridas no sanan, Roberto. Algunas traiciones no se perdonan. Lo hice escoltar fuera del edificio. Fue la última vez que lo vi. Hoy, 2 años después, vivo la vida que siempre merecí. Manejo abiertamente mi imperio empresarial. Viajo por el mundo. Tengo amistades genuinas que me valoran por quien soy. He donado millones a causas benéficas, especialmente a refugios para mujeres maltratadas. Ocasionalmente recibo noticias de mi antigua familia.
Carlos trabaja en empleos temporales. Ana se casó con un hombre que apenas puede mantenerla. Miguel estudia con becas reales que debe ganarse con esfuerzo. Roberto vive solo en un apartamento pequeño, envejecido prematuramente por el remordimiento. ¿Siento pena por ellos? A veces. Pero luego recuerdo sus palabras. Ya no importas más. Y comprendo que hice lo correcto. Aprendí que el amor propio es más valioso que el amor que destruye, que la dignidad no se negocia, que nunca es tarde para renacer como la persona que siempre fuiste por dentro. Mi nombre es Elena Martínez, y esta es la historia de cómo una mujer supuestamente débil se convirtió en la más fuerte de todas. Porque cuando te gritan que ya no importas más, a veces la respuesta correcta es demostrarles que tenían razón. Ya no importas más para ellos, pero importas infinitamente para ti misma. Y eso, al final, es lo único que realmente cuenta.